Muy buenas con todos, espero que se encuentren bien. Nuestro tema a tratar es el ser humano en la visión occidental, pensamiento moderno. Siguiente diapositiva. Bien, del mundo medieval al surgimiento de la modernidad. Para entender el pensamiento moderno, primero debemos entender su historia. Durante la Edad Media, la idea del ser humano estaba fuertemente ligada a la religión y especialmente al cristianismo. El ser humano era visto como un ser dependiente de Dios, cuya finalidad principal era la salvación del alma. Sin embargo, entre los siglos XV y XVII se produce una serie de transformaciones que cambiaron la manera de pensar. Una de estas, como vemos en la figura número uno, el Renacimiento, que trajo consigo un renovado interés por el ser humano, la naturaleza y la cultura clásica. Comienza a valorarse la capacidad humana de crear, pensar y transformar. Más tarde tenemos lo que es la Reforma Protestante, que bueno, en esta contribuye una mayor individualización, ya que cada persona adquiere un papel más activo en su vida espiritual. Posteriormente vamos a tener la evolución científica, que es el avance de la ciencia moderna con figuras como Galileo, Copérnico, Newton y Kepler, introduce una visión del universo basada en las leyes precisas, matemáticas y observables. Estos procesos provocan un giro importante ya que el ser humano empieza a verse como un centro de su propia existencia. Ya que el arte coloca al hombre como protagonista, la ciencia empieza a explicar el universo mediante leyes naturales y surge un interés por el pensamiento crítico. De esto nace el pensamiento moderno, donde la confianza en la razón y en la capacidad humana para comprender y transformar la realidad comienza a subsistir la dependencia absoluta de la autoridad religiosa. Es aquí donde aparece uno de los cambios más importantes. El ser humano deja de ser un sujeto pasivo dentro del orden divino y se transforma en un sujeto activo capaz de conocer, actuar y decidir por sí mismo. Este contexto amplía grandes ideas antropológicas de la modernidad, ya que sitúan la razón, la libertad, la autonomía en el centro de comprensión del ser humano. Siguiente diapositiva. Ya, yo les voy a hablar sobre Descartes y el nacimiento del sujeto racional. La figura que inaugura el pensamiento moderno es René Descartes. Su objetivo era encontrar una base firme para todo conocimiento y para lograrlo lo que hizo fue emplear una famosa duda metódica, dudar de todo aquello que pudiera ser falso. En este proceso llega una verdad absoluta. Pienso, luego existo. Con esta frase nace el sujeto moderno, definido por la capacidad racional y consciente de pensar. El ser humano está compuesto por dos realidades distintas. La primera, la mente o res cogitans, la parte racional y consciente. La segunda, el cuerpo o res extensa, que funciona como una especie de mecanismo. Este dualismo cartesiano marca profundamente lo que es la visión occidental. La mente, la razón y la conciencia se consideran superiores. El cuerpo se vuelve un objeto que puede estudiarse como una máquina. Esta forma de pensar influirá en lo que es la medicina, la ciencia y en la manera en que los seres humanos van a entender la identidad personal. Además, sostiene que la razón permite dominar y transformar la naturaleza, lo que significa que el ser humano ya no es espectador del mundo, sino un agente mediante la ciencia y la tecnología. La idea central sobre el ser humano cambia radicalmente. Somos seres radicales y autónomos, capaces de fundamentar el conocimiento por nosotros mismos. A partir de él, toda la filosofía moderna será un diálogo sobre este suceso racional, que se convierte en un eje de la realidad. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar de las características principales del pensamiento moderno. La número uno es la razón como fundamento. Esta nos dice que la razón humana es el principal medio para conocer la realidad en la que vivimos. Gracias a esta es a la que se le confía la capacidad de pensar, dudar, analizar y demostrar. Como segunda característica tenemos el nacimiento de la ciencia moderna. Este se basa en el uso del método científico como la observación, el cual tiene como finalidad
observación, hipótesis y experimentación. Esta a su vez nos ha otorgado grandes avances en las diferentes ciencias, tales como lo son la física, la astronomía, la medicina y las matemáticas. Algunas figuras clave que fueron las bases para la creación del método científico fueron Copérnico, Galileo y Newton. Como tercer característica tenemos al individualismo. Esta cree esta cree y considera que el individuo se vuelve el centro de la vida social y política. También se destaca como creyente de la autonomía, la libertad y de los derechos personales. Como cuarta característica tenemos a la secularización, la cual nos dice que el pensamiento se separa de la doctrina religiosa. Esta también cree que la razón y la experiencia toman un lugar de la autoridad religiosa en el conocimiento. Y como última característica tenemos a la confianza en el progreso. Esta cree que la humanidad puede mejorar mediante bases de conocimiento, de ciencia y de la educación. Ahora tenemos a tres de los principales representantes de lo que vendría a ser el pensamiento moderno. Estos son tales como René Descartes, Immanuel Kant y Francis Bacon. Como primer punto tenemos a René Descartes. A este se lo considera el padre de la modernidad y el cual propuso la duda metódica y la famosa frase pienso y luego existo. Este también se considera uno de los principales personajes de los cuales crearon fundamentos racionales para todo lo que conocemos como el conocimiento. Como segundo punto tenemos a Immanuel Kant. Él es considerado el máximo filósofo moderno. Él sostiene que el ser humano construye el conocimiento a través de la razón. Él también definía la autonomía moral como actuar por deber y por principios racionales. Y como último de estos representantes, tenemos a Francis Bacon, el cual se lo considera como el creador del método científico. Francis Bacon fue un filósofo y político inglés, el cual mediante la observación y la experimentación dio las bases de lo que conocemos como el método científico. Él también fue una figura importante y clave para lo que conocemos como la revolución científica. Y una de sus frases con más renombre en la historia es aquella que nos dice, el saber es poder. Gracias. Como a continuación, tenemos la crítica y legado del pensamiento moderno. Esto se refiere a cómo hemos avanzado hasta un punto en donde hemos modificado y cambiado nuestra forma de pensar. Muchos grandes pensadores a partir del siglo XX y XXI surgieron ideas de que el ser humano, al estar en una etapa moderna, se ha como que domesticado, ya no es tan pensante, ya ahora es como tipo, dependen más de otras cosas. Como aquí podemos observar los seis pensadores más importantes de la historia, como por ejemplo, René Descartes, Nietzsche, Marx, Proust. Ellos daban una conclusión que era, que demuestra de que la modernidad son más complejos de los primeros modernos pensantes. Sin embargo, el legado moderno sigue siendo fundamental. Como conclusión, el pensamiento moderno cambia por completo la visión occidental del ser humano. Lo convirtió en un ser racional, libre, autónomo y responsable del conocimiento y del regreso y progreso. Aunque posteriormente fue revisado y criticado, sigue siendo uno de los fundamentos principales de la forma en que hoy tendemos al ser humano y a la sociedad. Gracias.